Ailín Rocha, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Me escuchan bien? Excelente. Sí. ¡Ay, qué No, pelo! El Lucaso de Rochita. ¿Vieron? Ay, ahora soy una nueva Rocha. Ya Igual soy distinta. no se te luce tanto porque tenés un pullover negro, entonces como no te hace buen contraste. Se te ve de arriba nomás, pero de abajo Ah, no no, es... sí, sí, no pasa nada. Pero igual No, está pero Pero bien, se bueno, te está bien. observa el cambio, se te observa el cambio. Ahí está, ahí se ve. ahí más cerca. Para quienes están Pobre escuchando la y no gente que está en viendo, YouTube. sí, en un televisor te imaginas un 40 pulgadas. Para quienes están escuchando y no viendo, Rochita se cortó el pelo y se acomodó el flequillo y se tiñó de colorada. Sí, sí, Lo sí, cual es sí. un cambio, porque ella era morocha. Me preguntaban, viste, el fin de semana, cierre de ciclos, cambio de ciclo, y la realidad es que hace varios años tenía ganas de teñirme, pero como yo soy muy enamorada de mi pelo, no lo había hecho, no me había tenido todavía. Bien, un look Eh, Cristina tenés, te digo, ¿eh? Con flequillo, Viene por ahí la colora. inspiración. Bien. Sí, 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 sí. Y Cristina en los 90, porque si vamos a estar en los 90, bueno, tenemos que meter El look flequillo Sí. también. y todo. Sí, 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 exactamente. Ya que vuelven Ahí los quería 90 en avisarle. todo. Claro, exactamente, exactamente. Ahí quería avisarle a los compañeros que se fijen, los chicos de la operación que están en el documento, ya les mandé el link para que puedan entrar a donde yo estoy. Ellos Bueno, me van a entender. listo, perfecto. Excelente. ¿Dónde estás Bien. vos, Rochita? ¿En qué parte del mundo? Eh, Mira, en realidad esto es de todo el mundo porque es una causa de la humanidad y Ok. así lo reconoció la ONU y tiene que ver con la declaración de que lo que está pasando en Gaza es genocidio. Por fin, escúchame una cosa. La verdad que pasaron muchas cosas después del 7 de septiembre del 2023 cuando empezó esta escalada de violencia que bajo la excusa de que Hamas había atacado a Israel, Israel empieza directamente con un genocidio, con lo que es una limpieza étnica. Y es un tema que lo venimos charlando un montón, así que párenme ustedes si en algún momento hay algo que no se llegue a entender o que necesiten como reforzar, porque a mí me parece que ya, por lo menos entre nosotras, la audiencia de Estación Sur también ya conoce y ya primero ya sabe la postura que tenemos, pero también ya viene con un seguimiento sobre el tema. Pero ¿qué es lo que pasó esta semana, puntualmente el martes pasado? Tiene que ver con que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados afirmó, después de estar estudiando 2 años la Ujú. situación, de que se trata de un genocidio y la insta a Israel, le dice a Israel que cumpla con sus obligaciones legales respecto del derecho internacional para poner fin a la atrocidad de lo que está pasando en Israel y castigar a los responsables. ¿Qué es lo que dice esta comisión? Esta comisión se establece por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde el 7 de septiembre empezaron a trabajar y lo que ellos dicen es, al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones infrahumanas, dice, deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes cometieron o perpetraron 4 de los 5 grandes actos genocidas definidos en la Convención para evitar el crimen, es lo que dice el informe. Ahí lo vemos, la gente que está en YouTube ve los artículos, uno cuando busca cuál es la definición de genocidio de la ONU, eso es lo que encuentra. Entonces, en ese sentido es que tiene la autoridad la ONU a ser un organismo internacional de instar a los gobiernos y de castigar a los responsables. ¿Qué es lo que pasa con este informe? Todos venimos hablando de la investigación de la ONU y de cómo se maneja. Lo que pasa con este informe es estas conclusiones y esta declaración justo en el momento antes de que comience la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando en estos días, eh, es un paso importante a nivel simbólico, pero también a nivel, a nivel ¿cómo decirlo?, en hechos concretos porque le da el pie a un montón de países que por ahí no se animaban a decir nada,
a empezar a poder hablar del asunto y a poder hacer acciones más concretas al respecto. Las conclusiones, obviamente, también tienen que ver un poco con lo que pasó con Estados Unidos desde principio de año. Recordemos que cuando vuelve Donald Trump al gobierno, lo que dice Donald Trump es, bueno, vamos a salir del Consejo de Seguridad de la ONU, vamos a salir de todos los organismos de la ONU, y me acuerdo ahora del de la salud, creo que era Sí. la Organización de la Salud. De ese amenazó, pero no se fue. Claro, No sí, fuimos pero nosotros es como, nomás. sí, porque nosotros somos más trumpistas que Trump, o sea, digo, nosotros no, Milei, Claro, pero sí. justamente pasa eso. Y lo que pasa también con esta situación es que Estados Unidos e Israel están todo el tiempo boicoteando al Consejo de Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y hay otro consejo que es el Consejo de Seguridad, donde están los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial: Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En ese Consejo de Seguridad de 5 países, ahí no se fue a Estados Unidos, porque desde ahí Estados Unidos puede boicotear cualquier resolución o cualquier cosa que intenten hacer contra algunos de los países que están involucrados en este conflicto, sobre todo contra Israel, ¿no? Hay otra cosa que hay que decir, que hay varios países, primero decir lo que estuvo pasando, y abiertamente los miembros del gobierno de Israel y mucha parte de su sociedad abiertamente están celebrando y están festejando la anexión de Cisjordania. Lo podemos ver en la foto número 4, que es un paso más para separar al pueblo palestino, para que los palestinos de Cisjordania no puedan cruzarse con los de Gaza y respectivamente. ¿Qué es lo que tiene esta situación que se puede decir? Bueno, Cisjordania hasta ahora siempre había tenido ataques, obviamente, pero era un territorio que Israel no estaba ocupando. Lo que declara Israel es, bueno, nos vamos a ir a Cisjordania también. Hay otra cosa de tener en cuenta, primero separar a Cisjordania también de Jerusalén, de la parte árabe de Jerusalén, y hay otra cosa a tener en cuenta, que esto ya habíamos hablado alguna vez, del proyecto del Gran Israel y de cómo Israel está negociando, podríamos decir, o está diciendo está haciendo cosas en el Líbano, en Yemen, en tira bombas, en Qatar, diciendo, no, en Qatar está la cúpula de los terroristas. Hace un par de semanas, por ejemplo, tiró una bomba en Qatar diciendo, ahí está la cúpula de los terroristas de Hamas, y en realidad eran miembros de distintos partidos de Palestina que estaban yendo a Qatar para poder hacer unas negociaciones de paz. Entonces eso ya es como que son como pequeñas, más que una gota que rebalsa un vaso, es una catarata que rebalsa cualquier tipo de pileta, ¿entendés? Como son demasiadas las acciones que están mostrando la impunidad con la que se maneja Israel, y que también dan el pie para que la ONU diga, che, podrías ir parando la mano, que la verdad que fue lento el proceso, pero se llegó finalmente a que la ONU pueda decir esto. Una ONU totalmente vapuleada por Estados Unidos y por el resto de los países. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el día de ayer, varios países en la ONU anunciaron el reconocimiento del Estado palestino. Esto es una iniciativa que inicia Francia y Arabia Saudita. Arabia Saudita, en la región árabe, tuvieron mucho conflicto con el tema de la instalación de Israel después de 1948, siempre estuvieron del lado del pueblo palestino, pero por cuestiones pragmáticas, tarde o temprano empezaron a negociar y a tratar de acercarse a Israel porque no les quedaba otra. Sin embargo, esto es una iniciativa más diplomática y que está liderada por Francia. Ahí lo vemos a Emmanuel Macron, pero también está Portugal, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y San Marino. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como decíamos, Arabia Saudita es un país que obviamente ya reconocía el Estado palestino, pero esta resolución o este reconocimiento, que empezó en el día de ayer con algunos países y va a continuar el día de hoy en la Asamblea General de la ONU, es un cambio diplomático muy grande para muchos que son miembros incluso de la Unión Europea: Bélgica, Portugal, Francia y bueno, el Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea, pero que es aliado de Estados Unidos, es aliado de la OTAN.
hay una cuestión acá que a mí me gustaría chismosear un poco, que a mí me gustaría como especular, sin tirar datos concretos, pero Sí. tiene que ver con este giro también que empezó a hacer Donald Trump a decir, bueno, la Unión Europea ya la tengo anexada, ya hacen lo que yo le digo y hacen lo que yo quiero, ¿no? Entonces, como la Unión Europea ya la tengo comiendo de mi mano, me voy a dedicar a sostener mi conflicto diplomático con China. También hay una cuestión de la diplomacia de Estados Unidos que empezó a cambiar, de que ya no reconoce a la ONU, ya no le importan las distintas cosas que van sucediendo con el resto de los países, pero sí con sí empieza a pasar de que la Unión Europea dice, bueno, no me vas a dar más guita, no me vas, o sea, me vas a empezar a vapulear así, bueno, yo vuelvo a mis bases diplomáticas de reconocer los conflictos que están sucediendo en el mundo. Entonces, esta es mi especulación, ¿no? Como que, y sobre todo Macron, que es uno de los más afectados por las medidas económicas que toma Estados Unidos y que tiene un conflicto interno impresionante. Además, recordemos, en la Unión Europea tienen los grandes conflictos de los desplazamientos de personas de África y de Oriente, de la zona árabe, por las guerras que ellos mismos generan y financian. Entonces, de repente vos tenés un montón de sirios, turcos, todos tratando de entrar desde Europa del Este y hasta Europa Occidental, una lista de espera de casi 5.000 familias para entrar al Reino Unido, toda la crisis de la gente que se cruza de África por el Mediterráneo a Italia, a España, a Francia, que tratan de generar una nueva vida, que son situaciones de migración forzosa, porque no es gente que se va porque quiere de sus territorios, es gente porque no tiene oportunidad en sus territorios o porque sus territorios están en conflicto justamente por lo que los europeos hacen o dejan de hacer en su territorio. Entonces, como que los europeos también tienen que tomar algunas acciones en estos asuntos. Reconocer el genocidio en Palestina tiene que ver con también un cambio diplomático muy grande y una parada de manos muy fuerte hacia la diplomacia de Estados Unidos, que hace tiempo les viene pisando la cabeza a todos los europeos. Entonces, ahí lo vemos a Macron liderando además esta ofensiva diplomática y juntando adhesiones. Fue uno de los que dijo que hay una tragedia humanitaria en Palestina. También dijo que el programa, dice, nuestro programa es positivo, no es un programa de represalias ni contra represalias. Estamos haciendo un esfuerzo de paz y la anexión a Cisjordania es una línea roja clara. O sea, la anexión que Netanyahu haya dicho públicamente, vamos a anexarnos a Cisjordania, es lo que justamente dicen los europeos, bueno, hasta acá llegaste. Basta de oprimir al pueblo palestino. Después, bueno, por otro lado decíamos lo de Inglaterra también es importante porque Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, la zona donde está Palestina era una colonia británica. Entonces hacen el tratado cuando ellos se van después de la Segunda Guerra Mundial, que no pueden sostener más sus colonias y empieza esta ola de países que se liberan del yugo imperial de Gran Bretaña. Lo que ellos hacen es firmar este tratado para que los sionistas puedan ir hacia territorio palestino y tengan un lugar para el pueblo judío. Pero ¿qué dice ese mandato? Que en Palestina se podía instalar el hogar nacional para el pueblo judío siempre y cuando no perjudicara los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías, no judías allí presentes. Recordemos, Palestina no es solamente árabes y musulmanes, sino también habían cristianos y había gente que estaba viviendo relativamente en paz, porque en realidad siempre fue una zona de conflicto. Es re loco porque ellos hicieron la colonización, descolonizaron y terminó este conflicto étnico. Ponen esas condiciones, pero nunca se cumplieron esas condiciones porque desde los 80 vemos el apartheid y en los últimos 20 y 15 años hemos visto cómo avanza el racismo, el control del agua, el control de los alimentos, el control del trabajo y del tránsito de los palestinos sobre ese territorio. Pero recién ahora es que los británicos dicen, no cumpliste el acuerdo que hicimos allá hace 70 años. La verdad que deja bastante que desear, sin embargo, bueno, que lo hagan ahora, por más tarde que sea, es importante que lo hagan. Entonces, bueno, hoy continúa la conferencia internacional de la solución de los dos estados en Nueva York y se espera que más países del centro empiecen a reconocer
a Palestina en esto lo que es una represalia contra Donald Trump. Donald Trump, que todavía obviamente no habla en la asamblea, no se ha juntado a hablar del tema, pero sí empezó a tirar piedras desde antes, porque ya sabemos que es un tirapiedra este chabón, y empieza a decir, bueno, perdón, me reenoja. No, pero es verdad. Y hemos comprobado además que tira la piedra y esconde la mano después. Sí, o tira la piedra, claro, o ni siquiera es que tira la piedra y esconde la mano. Antes de cualquier negociación ya te tiró una piedra. ¿Qué tipo de negociación se puede hacer con unos patoteros? Son unos patoteros, este y el otro Netanyahu son unos patoteros. Es así, esa es la forma de definirlo. Y empiezan, lo que dice es, no, bueno, el problema es que el mismo discurso de Netanyahu. El problema es que el 7 de septiembre del 23 Hamas atacó al pobre pueblo israelí y acomodó su discurso al discurso de Netanyahu. Dijo que obviamente Estados Unidos dice que había firmado una orden para la salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esto estábamos comentando hace un ratito. También dejó de financiar un fondo que había para los refugiados palestinos, el fondo UNRWA, bueno, no me sale bien ahora, que era un fondo para ayudar, un montón de fondos que le sacó a la ONU, pero como decíamos, también le había solicitado Trump a principio de su gobierno a Marco Rubio, ese Marco Rubio también, que ya en América Latina lo tenemos bastante calado a ese, que analizara el rol de la ONU en relación a la agenda exterior de Estados Unidos, y Rubio dice, bueno, tenemos que salir del Consejo de Derechos Humanos, del Acuerdo de Cambio Climático, de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, como ya sabemos, tiran la piedra y después se esconden la mano. De algunos salió, de otros no, y por otros va negociando como puede. Sin embargo, lo que vemos de Donald Trump es que ha cambiado su diplomacia, ya no reconoce o no quiere a los organismos externos, a los organismos multilaterales, sino que directamente él quiere negociar con los cabecillas de cada región, y por eso se junta con Putin y vapulea a la Unión Europea, se pelea y trata de mantener como una cuestión ahí de tensión con China, y se junta con líderes de Asia Menor para poder tratar de sortear algunas dificultades, pero sí están negando. Algo que venía pasando y que lo habíamos contado, y ahí tenemos para ir pasando las fotos 7, 8, 9 y 10, acá dice 11 pero es 10, que justamente tiene que ver con los scratches que hubieron, por ejemplo, en el Festival de Cine de San Sebastián, que fue esta semana, donde la gente se congregó afuera con banderas palestinas y donde vimos entrar actores y actrices con banderas palestinas, con referencias a Palestina. La semana pasada, el sábado pasado en realidad, estuvo la carrera de ciclismo en la vuelta, que lo que vemos ahí son imágenes de cómo iba pasando una delegación, ni siquiera era una delegación israelí en su totalidad, era un grupo de ciclistas financiados o apoyados por el Estado de Israel. La gente se congregó en la vuelta, es una de las carreras más importantes que tiene, o la más importante que tiene España, y es un hecho inédito mundial que se haya congregado tanta gente así. Los judíos ortodoxos en Nueva York estuvieron marchando esta semana diciendo que condenan la brutalidad de Israel, que condenan el genocidio, que le dicen a Netanyahu, no en nuestro nombre, no hablen en nuestro nombre, dejen de decir que el antisionismo es antisemitismo. La verdad que son voces que se escuchaban, pero que en el último tiempo han logrado romper esos cercos mediáticos que tenían, porque no era que no marchaban o que no había judíos en el mundo condenando el genocidio, condenando el apartheid, condenando el racismo, sino que habían judíos que estaban silenciados, que los medios no le estaban dando la información. Lo que empezó a pasar con estos scratches y con estas banderas en distintos lugares tiene que ver justamente con un cambio que está sucediendo que ya no se puede negar. Por último tenemos obviamente los actores y las actrices reconocidos mundialmente. Hay una que parece re parecida a vos, perdón. Bien, ¿cuál? Y la que está ahí, la segunda. Ay, no sé. La verdad que yo vi la foto y no pensé. Bueno, lo que pasa es que tiene el mismo corte que vos y los mismos lentes.
Lo que pasa es que ustedes no sabían, soy una infiltrada, Claro. pero en realidad soy actriz de Hollywood. Pero bueno, sí va. Está, por ejemplo, Emma Stone, que es ganadora de un Oscar. Está Mark Ruffalo, que lo conocemos más por ser Hulk, por ejemplo. También lo vemos a este chico argentino del Jockey, no me acuerdo ahora el nombre. Gael García Bernal. Está Gael García Bernal, está Emma Thompson. La verdad, Cecilia Roth, bueno, leo Javier ahí. Bardem. Sí, Javier Bardem. Bueno, son más de 1.500 actores y directores de Hollywood, pero también del resto del mundo, reconocidos mundialmente, que se comprometen a no colaborar con el Festival de Cine de Jerusalén, con el DocKavir, que es el Festival de Documentales, y con cualquier productora. O sea, lo que están diciendo es, bueno, no vamos a trabajar con productoras vinculadas al genocidio. No es con personas, porque en esta resolución, imagínate, si está el mundo de la industria del cine, de la industria cultural, imagínate que seguramente hay productores y actores judíos o cercanos a la línea de Netanyahu. Lo que están hablando es de empresas, tipo, no vamos a trabajar con empresas. Claro. Y eso es fundamental. Pero quiero pasar 2 videos, los podemos, ya que nos queda poquito tiempo, los podemos pasar los 2 juntos, que tienen también que ver con lo que dijo Pedro Sánchez hace 2 semanas más o menos, el presidente de España y la presidenta de Italia, Giorgia Meloni. Si lo podemos escuchar. Sí. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel, el gobierno de Netanyahu. No se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos. El resultado de todo ello no va a ser solamente una Israel más aislada, sino también una Israel más insegura y, por supuesto, una región mucho más insegura de lo que ya era antes de este terrible atentado de Hamás hace 2 años. Por eso, creo que es muy importante trasladar al gobierno de Israel que su estrategia está profundamente equivocada, porque no está garantizando la seguridad de sus conciudadanos y porque está agravando la situación no solamente para con el pueblo palestino, sino también para el conjunto de la región. Non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane, che sono da sempre un fattore di equilibrio nella regione e che ora sta mettendo a repentaglio in modo definitivo anche la prospettiva storica della soluzione dei 2 popoli in 2 stati. E voglio approfittare di questa occasione anche per dire che condanniamo l'ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che con coraggio rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra. Chiediamo a tutte le nazioni, a tutte le forze politiche di fare ogni pressione possibile su Hamas affinché rilasci gli ostaggi israeliani ancora trattenuti. E chiediamo a Israele di cessare gli attacchi, di fermare l'occupazione militare a Gaza, di porre fine all'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, di consentire il pieno accesso degli aiuti umanitari nella striscia, di partire dalle proposte dei paesi arabi per definire un quadro di stabilità e sicurezza. Bueno, ahí estaban, Rochita, los 2 testimonios. Sí, decir que Italia todavía no se pronunció a favor de Palestina en la ONU, pero se puede esperar que lo haga, más teniendo en cuenta que es una líder de ultraderecha, Giorgia Meloni. Imaginemos cómo están las cosas para que los europeos de ultraderecha estén diciendo, che, paren la mano con este genocidio. Y bueno, recordemos también hace tiempo lo habíamos escuchado a Petro decir, bueno, vamos a embargar las cosas que estamos exportando a Israel. Lo que dijo Pedro Sánchez en este anunció 9 acciones contra Israel, que en realidad era reforzar unas que ya habían hecho. Una, por ejemplo, el Real Decreto Ley que consolida el embargo de armas, que hacía exportando armas de España hacia Israel. También la prohibición de tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas
israelí, la delegación de la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, entre otras cosas, ¿no? Esas son las acciones concretas que podrían hacer todos los países que quieran detener el genocidio, porque la declaración en la ONU está buenísimo, sirve un montón, no es que no sirve. Ahora, si vos querés hacer acciones concretas con el genocidio, tienen que dejar de negociar y de financiar el ataque que están haciendo sobre el pueblo palestino. Obviamente, y para finalizar, y disculpen que me haya pasado unos minutos, Netanyahu, el primer ministro de Israel, que está perpetrado en el poder, el chabón está como atornillado ahí porque mientras haya una guerra, y gente que lo apoya, porque también dentro de Israel se ha generado una cuestión, y hemos visto muchos análisis de gente que está diciendo, bueno, pero es una sociedad ya que está enferma, que en un 60-70% incluso siguen apoyando este genocidio. Ahí vemos videos de soldados israelíes riéndose de las cosas que le hacen a los palestinos, la verdad, un nivel de odio que se ha generado, que está, bueno, obviamente avalado o impulsado desde el Estado israelí, obviamente rechaza todo el reconocimiento y amenaza con represalias. Recordemos que cuando Netanyahu amenaza con represalias no es un perro que ladra y no muerde, es un perro que primero muerde y después te ladra. Claro. Es distinto el trabajo. Él dijo además que, bueno, va a continuar con la anexión de Cisjordania, que no va a haber un Estado palestino más allá de lo que los reconozcan o no, y dice que están entregando una recompensa enorme al terrorismo después del 7 de septiembre. O sea, siempre la víctima, ¿no? Siempre esta cuestión de, están reconociendo a Palestina, ustedes son, la verdad que nos están dejando solos en esta lucha, que en realidad, como decía Giorgia Meloni, y mirá cómo estamos en este mundo, para que nosotros o para que yo desde un medio comunitario en el sur global esté a favor de lo que dice la ultraderechista Giorgia Meloni es, bueno, en realidad lo que está pasando es que ustedes se pasaron 10.000 pueblos, tienen que parar la matanza de personas civiles, tienen que parar la matanza de periodistas, y no son víctimas de nada acá, en realidad, porque ese ataque del 7 de octubre venía desde una ola de violencia que se venía gestando hacía bastante tiempo. Hoy continúa la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, vamos a ver cuántos países más empiezan a hablar y a reconocer y a denunciar esta cuestión. Sabemos que la ONU no tiene una capacidad de acción muy importante, pero sí simbólicamente representa un montón y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de esto y si se van a animar más países a hacer lo que hace España y hacer lo que hace Colombia de directamente dejar de financiar el genocidio en Gaza. Rochita, muchas gracias. Abrazo grande. Saludo.